organismo de energía atómica mundial. Es una persona clave en el planeta en este momento y la única nota que creo va a dar por televisión la va a dar ahora con La Nación Más. Rafael, Cristina lo saluda. Le agradezco la deferencia por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Cristina. Un placer estar con ustedes. Un gran placer, realmente. No es un secreto, por eso le voy a mencionar esta cuestión. Usted mismo ha admitido que su nombre suena como posible candidato para ser secretario general de las Naciones Unidas. Efectivamente, es algo que estamos considerando y en los análisis corrientes sobre esta cuestión es así, sí. Rafael, para esto entiendo que es imprescindible que la propuesta a la candidatura sea hecha por el gobierno argentino. ¿Usted ha avanzado en estas tratativas? Digamos que soy argentino y pese a que tengo en este momento una función internacional que hace que no esté representando al país, sino a la comunidad internacional en su conjunto, naturalmente existen ciertas formalidades en cuanto al proceso de selección del secretario general que implican la presentación de los candidatos que son presentados usualmente por sus países. De modo tal que de suceder esto será a través de la representación de la República Argentina ante las Naciones Unidas. Es algo que hemos conversado. Yo he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema con el presidente Milei durante el verano, posteriormente también con el jefe de gabinete de ministros, el doctor Francos, con el canciller, naturalmente, Gerardo Bertein. Es decir, es un tema que está en el aire, está bastante instalado y por lo tanto merece esa consideración, sí. Enseguida me reservo una pregunta más sobre la ONU en este caso, pero Rafael, usted ocupa un lugar crítico en un mundo que no solo tiene guerras comerciales, como estamos contando hoy, sino que también tiene conflagraciones preocupantes, ¿no? Una escalada bélica con dos conflictos principales, como son el de Rusia y Ucrania, también Medio Oriente, pero también cuando uno escucha hablar a presidentes como el de Francia o el de Inglaterra de movilización de tropas a Ucrania, se pregunta ¿a cuánto estamos de ese chispazo que podría ponernos cerca de una tercera guerra mundial? Alguna vez se lo pregunté, pero creo que la pregunta sigue siendo válida. Sigue siendo válida y es una buena observación la suya en el sentido que no parecemos estar alejándonos de esa posibilidad desde la última vez que lo evocamos, sino que por el contrario pareciera que nos estamos todavía acercando. Hay un proceso, esto hay que reconocerlo, hay un proceso, no sé si llamarlo ni siquiera negociador, hay unas conversaciones que están teniendo lugar en Riad, o que han tenido lugar en Riad, en Arabia Saudita, en paralelo entre los Estados Unidos y Ucrania y entre los Estados Unidos y Rusia. La participación del organismo que yo dirijo no es directa, sino indirecta, y tiene que ver con un aspecto fundamental que es lo referido a la central nuclear de Zaporizhia. Exactamente, que es la central nuclear más grande de Europa. Son 6 reactores que están en este momento bajo control ruso. Es decir, el territorio, si usted evoca y los televidentes evocan esa especie de media luna, que esa tajada del territorio ucraniano que ha sido ocupado está bajo control efectivo de la Federación de Rusia. Esa planta está allí y está sobre la línea del frente, en la línea del frente. Entonces, esta es una zona de combate activo, han sucedido diversos episodios, ha habido bombardeos, ha habido interrupciones totales del suministro eléctrico que han dejado a la planta sin la función de enfriamiento de los reactores, ha habido, en fin, una cantidad de momentos bastante dramáticos y allí nosotros tenemos un equipo de la agencia, ¿no? Rafael, la pregunta sería, ¿qué chances le asigna la paz entre Rusia y Ucrania? Si es que me puede dar una respuesta concreta y simple. Y luego quiero pasar a otra cuestión bastante candente, pero antes le pregunto esto entonces, ¿qué chances le asigna a esta posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania? Yo creo que hay un hecho importante y es que hay un proceso, hay un proceso tendiente a un cese del fuego. Bien. Esto ya es importante. Si bien es un proceso
que es pedregoso porque hay que ver el cese del fuego lo que abarca. Usted recordará que el cese del fuego se está aplicando solamente por el momento y ni siquiera ha sido acordado en su totalidad, pero el alcance de ese cese del fuego se limita a las instalaciones energéticas y al Mar Negro. Estamos viendo, Rafael, estamos viendo fotografías suyas con el presidente Zelensky y con el presidente Putin. Permítame contarle a la audiencia que ha sido uno de los casi únicos canales entre estos dos hombres que han protagonizado y protagonizan este conflicto bélico desde hace 3 años. Y ahora, porque el tiempo es bastante breve, voy a avanzar a otro tema que también se habla y se comenta y tiene que ver con, voy a preguntárselo directamente, ¿a cuánto estamos de que Irán tenga la posibilidad de producir una bomba atómica? Porque esta es una de las otras preguntas del momento, teniendo en cuenta el conflicto de Medio Oriente. 2 cosas sobre eso, Cristina. La primera, para no confundir a nadie, Irán hoy no tiene armas nucleares, pero Irán tiene muchas de las piezas del rompecabezas, pongámoslo así, y tiene la cantidad de material nuclear. Sabe que para tener un arma nuclear, una bomba, una ojiva, hace falta una serie de cosas. Pero una importantísima es el material nuclear que va a generar la reacción en cadena, que va a generar esa capacidad destructiva enorme que tiene un arma nuclear. Eso es el uranio enriquecido, es decir, un isótopo especial del uranio enriquecido a un cierto nivel. Bueno, para no ser muy técnico, Irán ya tiene una cantidad que estimamos suficiente para unas 6 o 7 armas. Reitero, no quiere decir que las tenga hoy. Hace falta una serie de mecanismos y sistemas bastante sofisticados sobre los cuales estamos hablando con ellos. Y usted habrá visto que en los últimos días el presidente Trump dirigió una comunicación al líder supremo iraní. Usted sabe que el gobierno ahí es una cosa medio extraña, porque por sobre la estructura formal del gobierno del presidente hay un líder espiritual que es en realidad el que manda, Jamenei, en donde, si bien el presidente Trump habla de la posibilidad de una negociación, también lo emplaza, habla de 2 meses, y también habla de la posibilidad de que haya bombardeos, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en un momento donde hay que avanzar. Yo, a mi llegada a Buenos Aires, el día de ayer, tuve una conversación por teléfono con el canciller de Irán y hemos acordado que yo voy a estar en Teherán en las próximas semanas, justamente con la idea de lograr que Irán lo más rápido posible clarifique una cantidad de cosas que no ha clarificado, de modo tal de poder disminuir la posibilidad de que vayamos a esa confrontación, ¿no? Que sería verdaderamente catastrófica. Le hablo a la audiencia. Como verán, Rafael Grossi está en temas que son extremadamente críticos. Y ahora sí, siendo que usted acepta que es candidato a ser secretario general de la ONU, usted sabe, Rafael, que es un organismo que está en medio de muchos cuestionamientos. El propio presidente Milei ha cuestionado fuertemente a la ONU por su sesgo, por sus estructuras burocráticas, pero también es uno de los organismos multilaterales que después de la Segunda Guerra Mundial afronta tal vez la necesidad de una adaptación a los nuevos tiempos y a los nuevos equilibrios de fuerza del mundo. ¿Cómo son los diseños que usted anticipa de un organismo multilateral que debería adaptarse a una situación diferente en este globo que muestra una especie de nueva jungla o por lo menos un reordenamiento que hoy parece bastante caótico? Cristina, su pregunta encierra la respuesta. Es decir, las Naciones Unidas están pedaleando en una dinámica que es obsoleta, que no se adapta a lo que está pasando en el mundo. Tenemos problemas dramáticos, con consecuencias probablemente desastrosas, frente a las cuales no ha habido, por lo menos, la necesaria presencia del sistema. Si usted analiza estas crisis que acabamos de discutir en esta breve charla, ¿verdad? Lo de Ucrania, lo de Oriente Medio, si hay un ausente son las Naciones Unidas. Y la realidad es que no nos podemos dar el lujo de que esto ocurra, porque si bien existen otras estructuras, por supuesto,
los Estados-nación, los países en su poderío. Luego tenemos los BRICS, tenemos el G7, tenemos el G20. Esas son todas plataformas de países afines. Por lo tanto, no tienen la capacidad de influir cuando hay un conflicto en el otro. Y las Naciones Unidas, las viejas Naciones Unidas, que están por cumplir 80 años este año, no están llenando ese espacio, pero ese espacio es un espacio indispensable, que necesita un liderazgo creíble. Y lo que nosotros estamos diciendo es que, como mostraban esas fotos, nosotros hemos encontrado las formas, las vías, que no son fáciles, las formas y las vías de hablar con unos y con otros. Es la única manera de solucionar un problema. En las Naciones Unidas no sirve criticar al otro, anular al otro, cancelar al otro, porque no se soluciona ningún problema. Para eso tenemos las tribunas, los analistas, los militantes de un lado o del otro. Las Naciones Unidas tienen el deber dificilísimo de la imparcialidad. Le agradezco mucho por estar con nosotros, Rafael. Sé que se encuentra dando una conferencia allí en Bariloche. Le agradezco por el tiempo que nos ha reservado. Un placer como siempre y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias. Rafael Grossi, el argentino que se encuentra en la Agencia de Energía Atómica Internacional. Muy interesante, gran entrevista. Lástima que el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero la realidad es que creo que se aproxima a una candidatura seria por Argentina, porque lo que se dice es que va, de alguna manera, le toca de nuevo a nuestra región, luego de Pérez de Cuéllar en los 80, le toca de nuevo a Latinoamérica, una zona de paz, encabezar las Naciones Unidas. Tiene una competencia difícil con Bachelet, con Michelle Bachelet. Sabés que hoy hablaba con una fuente al respecto de eso y valoraban las características de Grossi por la experiencia que ha tenido en el último tiempo. En el último tiempo, en los Rusia, puntos más calientes del mundo, para dialogar con los personajes más difíciles, ¿no? Sí. Irán, lo de Irán, lo que acaba de anunciar de Irán del viaje, es una noticia de importancia global, ¿no? Porque Irán es una zona que está bastante en la penumbra, ¿no? Y que abra la puerta claro, de un funcionario como Grossi demuestra que, primero, que confían en que la acción que tenga Grossi no va a ser perjudicial, pero que pueda ser imparcial también, ¿no? Les pido una breve respuesta sobre el tema Victoria Villarruel, porque creo que ese es otro conflicto que escala. Hoy hablamos de escaladas, ¿no? Guerra comercial, la escalada en tantos sentidos, pero ¿qué piensan de este tema? Porque el discurso de hoy Villarruel creo que profundiza aún más la grieta con el presidente, ¿no? Hay una diferenciación con el objetivo de mostrar un perfil propio. Me parece que el gobierno tuvo con Victoria Villarruel una actitud muy bélica al principio, esa relación se quebró y después fue mutua, ¿no? Y las diferenciaciones, como bien señalás, son diferenciaciones muy profundas. Muy profundas. ¿Se encaminará a ser candidata? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué ves vos, Diego? La verdad es que algunas cosas de semejante beligerancia entre ambos me desorienta, ¿no? Porque falta bastante tiempo para que ella pueda eventualmente ser candidata, ¿no? Claramente, te digo, el poder es muy seductor, ya lo sabemos, quienes convivimos con estos personajes que andan por el poder. Si sos vicepresidente, querés ser presidente. Eso es así. Tajantemente. Está en el banco de suplentes. Es que es así. Qué Cristina. conspirativa la Pero es que siempre, por algo, todos los presidentes fueron muy a fondo contra los vice históricamente. Qué déjà vu ¿no? Claro, entonces digo, me sorprende semejante beligerancia con tanto tiempo de anticipación. Estamos hablando de que falta más de medio mandato. Pero bueno, por eso es que yo decía, a menos que sea candidata en las próximas legislativas, que no lo pensás, porque no, tiene un cargo electivo. Yendo a tu pregunta, una ruptura como tal, en donde haya una cosa semejante a prácticamente un anuncio, no va a haber hasta que se lea qué sucede en los próximos años. Ahora, lo que dicen dice, cerca de Villarruel estratégicamente es diferenciación, pero no confrontación. No quiere ponerse en la línea de tiro en las encuestas lo que le ha pasado a Villarruel, que desde que esta pelea ya se hizo mucho más pública, ella que tenía una de las mejores imágenes dentro de lo que era el gobierno y más aún dentro de lo que es toda la política, empezó a perder popularidad también. Por la